¿Cuáles son los riesgos del endeudamiento latinoamericano? A raíz de la crisis del COVID-19, muchos países de la región latinoamericana comienzan a evidenciar las consecuencias contrarrecíprocas de las políticas económicas llevadas adelante durante el año pasado. Todos los países, en mayor o menor medida, inclusive lo que hasta el momento hacían los deberes en tiempo y forma, empezaron a erosionar sus arcas fiscales con políticas fiscales expansionistas y a incrementar su nivel de endeudamiento a niveles preocupantes. Vamos a los datos. En el último año, el déficit fiscal se incrementó entre el 7,5 y el 2,2% en los países de la región. De esta forma, países como Uruguay finalizó el 2020 con un déficit del 4,9%, desde el 2,7% de 2019, y luego de un promedio de déficit fiscal todos los años del 1,9% desde el 2010. Brasil, después de reducir su déficit fiscal del 7,1% al 5,9% en 2019, fue uno de los países que más erosionó sus cuentas fiscales y el déficit fiscal ascendió al 13,4% en 2020. También Ecuador tuvo un incremento del 2,8% en el último año, pasando de promediar un déficit fiscal anual del 3,7% al 5,9% en 2020. Bolivia fue uno de los países que casi duplicó su déficit fiscal al pasar de un déficit del 7,2% al 12% del Producto Bruto Interno en 2020 y luego de 10 años de promediar un déficit fiscal del 3,2% anual. En tanto, Chile evidenció un crecimiento del déficit fiscal en 4,5 puntos porcentuales y se ubicó en 2020 en un 7,1% del Producto Bruto Interno desde el 2,7% de déficit fiscal del 2019 y después de un déficit del 1% del PBI en promedio anual que se observó en los últimos años desde 2010. Por último, Colombia, el déficit fiscal se ubicó el último año en un 6% desde el 2,5% del 2019 y luego de un promedio anual del 2,3% de déficit fiscal todos los años desde 2010. Resultado de las medidas monetarias y fiscales llevadas adelante por la mayoría de los países en un intento de amortiguar el impacto de la crisis, no solo se erosionaron las cuentas fiscales, sino que la deuda se incrementó. Según el Fondo Monetario Internacional, la deuda en porcentaje del PBI en promedio entre 2019 y 2021 en Latinoamérica se incrementaría entre un 12 y un 15%. Esto puede significar un riesgo muy importante para los países de la región que ante una erosión de sus cuentas fiscales, más una contracción económica, podría provocar el quiebre de varias empresas y la pérdida de muchos puestos de trabajo, obligando a los países a necesitar más financiamiento. Bajo este escenario es probable que de cuestionarse la solvencia de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones, podría provocar un incremento del riesgo soberano y así los costos de endeudamiento. Entre los países la deuda en porcentaje del PBI, para que se den una idea, fue del 98,9% en 2020 para Brasil, del 66,3% para Uruguay, del 61,4% para Ecuador, del 61% para Colombia, del 47,7% para Bolivia, del 36,5% para Perú y del 32,5% para Chile. Obviamente, nada es gratis y todas esas políticas que inicialmente intentaban aliviar la situación económica en un año excepcional provocaron daños más profundos en el tejido económico, además de que suma una lista de riesgos a futuro. Ya desde los principales organismos internacionales alertan que una eventual suba de las tasas de interés a nivel global, hasta ahora bajas, podrían aumentar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones. Cabe mencionar que ya muchos países tienen problemas de pagar sus deudas, además de los riesgos cada vez mayores de sobreendeudamiento. Relacionado a este tema, el Banco Mundial hace algunas semanas publicó un informe reflejando su preocupación sobre los niveles de endeudamiento de los mercados emergentes y en desarrollo como los de la región. Sobre este tema destaca 5 puntos a tener en cuenta. Incremento de los niveles de deuda. La deuda pública se ha incrementado del 52,1% en 2019 al 60,8% en 2020, nivel más alto que se observa desde 1987, cuando había sido el 67,3%,
Cabe destacar que el nivel de deuda global ha ascendido desde 2010, lo que suma más presión a una crisis de deuda que podría generarse en el mediano plazo en la región. Los estímulos fiscales sin precedentes significan que los riesgos de deuda se incrementaron. La acumulación de deuda privada derivada de dichos paquetes podría provocar una responsabilidad contingente para los gobiernos en una eventual suba de tasas de interés. Otro de los riesgos, las subas de las tasas hasta ahora bajas pueden incrementar los riesgos potenciales a futuro o hasta que cambien las expectativas de los inversionistas. Otro de los puntos, riesgo de mayor nivel de incumplimiento de deuda y sobreendeudamiento. Algunos países han dejado de pagar sus deudas y muchos países, sobre todo los más pobres, poseen alto riesgo de sufrir sobreendeudamiento. Otro de los puntos, deuda más compleja y menos transparente. Dificultan obviamente la resolución. El porcentaje de la deuda en condiciones no concesionarias ha aumentado a medida que han cobrado mayor relevancia las entidades de financiamiento que no son miembros del Club de París, complicando posiblemente la resolución de la deuda de ser necesaria. La pregunta entonces es, ¿cómo le va a nuestro país? La Argentina incrementó su deuda del gobierno en porcentaje del PBI del 88% en 2019 al 104,5% en 2020. Esto es una suba de más de 16 puntos porcentuales en un año y más de 60 puntos porcentuales en 10 años. ¿Por qué somos uno de los países más endeudados de la región? Simple, el Estado gasta más de lo que le ingresa. Hoy nuestro país se encuentra frente a un trilema: mayores gastos, contener el alza pronunciada de la deuda pública y el último punto, incrementar los ingresos tributarios. Por ejemplo, si el gobierno decide aumentar el gasto público, deberá endeudarse y o incrementar los impuestos. Si el gobierno decide incrementar, por ejemplo, los ingresos fiscales, racionalizando las exenciones y o haciendo más eficiente el sistema tributario, deberá fundamentalmente reducir el nivel de endeudamiento y o reducir el gasto público. O el otro punto, si el gobierno decide reducir el endeudamiento, deberá incrementar los impuestos y o bajar el gasto público. Obviamente, dado este trilema, el único camino que les queda es o endeudarse o emitir para financiar el déficit fiscal. Obvio que se puede revertir. Lo que se requiere es predisposición por la parte política. Para poder crecer necesitamos atraer capital de afuera y favorecer las inversiones locales. Hoy el abultado déficit fiscal de la Argentina genera lo que se conoce como efecto crowding out. Es decir, dado los niveles de endeudamiento y las dificultades que tenemos siempre de acceder a los mercados de capitales internacionales, el Estado absorbe todo el crédito interno, eleva así la tasa de interés y obstaculiza las inversiones de las empresas locales. Por ende, un paso urgente es reducir el déficit fiscal. Si les gustó este video, compártanlo, denle like y acepto sugerencias.